Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. La energía está por las nubes hoy. Porque, como ya saben, aquí nos encanta traerles las noticias más jugosas, los chismes más candentes y sobre todo, esas historias que nos tocan el corazón. Y créanme, el vídeo de hoy tiene todo eso y mucho más. Prepárense porque hoy vamos a sumergirnos en un torbellino de emociones, de reacciones inesperadas y sí, de un reencuentro que sacudió los cimientos del mundo del espectáculo turco e italiano. Hoy vamos a hablar de Can Yaman y de Mehmet Özdemir, dos nombres que resuenan con fuerza en el corazón de millones de fans en todo el mundo, y de cómo un evento trágico, una calamidad que enlutó a Italia, los ha reunido en circunstancias que nadie, absolutamente nadie, podría haber predicho. Así es, lo escucharon bien. Can Yaman y Mehmet Özdemir, juntos de nuevo en Italia. La noticia ha corrido como la pólvora, incendiando las redes sociales, llenando los titulares de las revistas del corazón y, por supuesto, generando un debate apasionado entre sus fans incondicionales. Y es que, seamos honestos, ¿quién no recuerda con nostalgia los tiempos de Erkencikus? ¿Quién no suspiró con la química arrolladora entre Can Divit y Sanem? ¿Y quién no ha albergado, aunque sea en secreto, la esperanza de verlos juntos de nuevo, dentro o fuera de la pantalla? Sé que muchos de ustedes, los verdaderos Candemers, han estado siguiendo cada uno de sus pasos, analizando cada una de sus declaraciones, interpretando cada una de sus miradas en busca de una señal, de una pista que indicara la posibilidad de un reencuentro. Y aunque las circunstancias que los han unido en esta ocasión no son las más felices, la verdad es que este evento ha reavivado la llama de la esperanza y ha generado un torrente de emociones en todo el mundo. Pero antes de que sigamos profundizando en esta historia fascinante, quiero aprovechar para darle la bienvenida a todos los que se unen a esta gran familia por primera vez. Si eres nuevo por aquí, bienvenido a... Aquí encontrarás un espacio para relajarte, para informarte, para reírte y sobre todo, para compartir tu pasión por tus celebridades favoritas, por la moda, por los viajes, por el estilo de vida. Por todo lo que te haga feliz. Así que no lo dudes más, suscríbete al canal, activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos y prepárate para disfrutar de contenido exclusivo y de calidad. Te prometo que no te arrepentirás. Y a todos los que ya son parte de esta comunidad maravillosa, mil gracias desde el fondo de mi corazón por su apoyo incondicional. Sus comentarios, sus likes, sus compartidos. Todo significa el mundo para mí. Ustedes son la razón por la que me levanto cada mañana con la energía y la motivación para crear contenido que les guste, que les entretenga y que les inspire. Así que gracias y mil veces gracias. Bien, ahora sí, vamos al grano. Que la espera ha sido larga y la noticia es demasiado jugosa como para seguir dando rodeos. Como les dije al principio, este vídeo va a tratar sobre Can Yaman y Mehmet Özdemir, y sobre cómo la tragedia los ha unido en Italia. Pero, ¿de qué tragedia estamos hablando exactamente? ¿Qué ha sucedido en Italia que ha provocado este reencuentro inesperado? Permítanme contarles todos los detalles. Como seguramente ya sabrán, hace apenas unos días, una noticia devastadora sacudió a Italia y al mundo entero, un terremoto de magnitud considerable asoló varias regiones del país, dejando a su paso una estela de muerte, de destrucción y de desolación. Las imágenes que hemos visto en televisión y en redes sociales son realmente impactantes y desgarradoras. Edificios reducidos a escombros, familias enteras sin hogar, personas heridas y traumatizadas. Una verdadera pesadilla. Pero como suele suceder en estos casos, la tragedia también ha sacado a relucir lo mejor del ser humano, la solidaridad, la empatía, la compasión. Gente de todo el mundo se ha movilizado para ayudar a las víctimas, enviando donaciones, ofreciendo su tiempo como voluntarios, compartiendo información en las redes sociales. Un verdadero ejemplo de humanidad. Y es precisamente en este contexto de dolor y de solidaridad donde entran en juego nuestros protagonistas, Can Yaman y Mehmet Özdemir. Dos estrellas brillantes del firmamento turco que, aunque han mantenido sus vidas profesionales y personales separadas desde el final de Erkencikus, sintieron la imperiosa necesidad de hacer algo para ayudar a las personas afectadas por el terremoto. Resulta que Can Yaman, como muchos de ustedes saben, tiene una fuerte conexión con Italia. No solo porque reside allí desde hace un tiempo, sino también porque se ha convertido en un verdadero ícono en el país, protagonizando series de televisión, campañas publicitarias y eventos de todo tipo. Además, Can tiene una fundación, Can Yaman for Children, que se dedica a ayudar a niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad.
Una organización que demuestra su compromiso con el bienestar de los más necesitados y su deseo de hacer del mundo un lugar mejor. Desde el momento en que se enteró de la magnitud del desastre, Khan puso en marcha toda su maquinaria para recaudar fondos y enviar ayuda humanitaria a las zonas afectadas. Se comunicó con sus contactos en Italia, movilizó a su equipo de la fundación, hizo un llamamiento a sus fans y seguidores en las redes sociales. Un verdadero despliegue de energía y de recursos. Demet Özdemir, por su parte, también se sintió profundamente conmovida por la tragedia. Aunque no reside en Italia de forma permanente, tiene muchísimos fans italianos y siempre ha demostrado su cariño y su admiración por el país. Basta recordar sus viajes a Italia, sus entrevistas en italiano, sus publicaciones en las redes sociales dedicadas a sus fans italianos. Una conexión genuina y sincera. Así que ni bien supo lo que estaba pasando, Demet se puso en contacto con varias organizaciones benéficas italianas y turcas y comenzó a buscar formas de ayudar. Donó dinero, organizó una colecta de alimentos y de ropa, compartió información sobre cómo ayudar en sus redes sociales. Una muestra de su compromiso y de su solidaridad. Pero lo que nadie, absolutamente nadie, esperaba era que Khan y Demet, independientemente el uno del otro, tuvieran la misma idea: viajar a Italia para unirse a las labores de ayuda en el terreno. Una coincidencia asombrosa. Según fuentes cercanas a ambos actores, el reencuentro fue completamente fortuito. Ambos llegaron a la misma ciudad, ambos se dirigieron al mismo centro de acopio de ayuda, y allí, en medio del caos y la desesperación, sus miradas se cruzaron. Un momento mágico. Imaginen la escena: Khan con su característica barba, su mirada intensa y su porte de galán, descargando cajas de alimentos de un camión. Demet con su sonrisa cálida, su energía contagiosa y su estilo impecable, organizando ropa y artículos de higiene en un almacén improvisado. Y de repente sus ojos se encuentran. ¡Bum! Un momento de silencio, de sorpresa, quizás incluso de incomodidad, como si el tiempo se hubiera detenido. Pero también un momento de reconocimiento, de empatía y sobre todo, de humanidad. Un instante que lo cambió todo. No sabemos exactamente qué se dijeron. Los medios italianos y turcos han estado especulando sobre esto durante días, creando todo tipo de teorías y de escenarios. Algunos dicen que fue un saludo frío y distante, un mero intercambio de cortesías. Otros aseguran que hubo un abrazo sentido y palabras de consuelo, una muestra de la profunda conexión que todavía existe entre ellos. La verdad es que solo ellos saben lo que realmente pasó en ese momento mágico. Solo ellos conocen la verdad detrás de esa mirada. Lo que sí sabemos con certeza es que a partir de ese momento, Khan y Demet decidieron unir fuerzas y trabajar juntos para ayudar a las víctimas del terremoto. Una decisión admirable. Se les ha visto cargando cajas, hablando con los damnificados, escuchando sus historias, dando ánimos a los voluntarios, compartiendo comida y agua, jugando con los niños. En general, haciendo todo lo posible para aliviar el sufrimiento de las personas afectadas y para devolverles la esperanza. Un ejemplo inspirador. Las imágenes de Khan y Demet trabajando juntos en Italia han dado la vuelta al mundo, incendiando las redes sociales y llenando los titulares de los medios de comunicación. Los fans de Erkenci Kuş, por supuesto, están enloquecidos, reviviendo la magia de Khan Divit y Sanem y soñando con un posible reencuentro amoroso. Muchos lo ven como una señal del destino, como una prueba de que el amor entre ellos nunca se apagó y que está destinado a florecer de nuevo. Otros, más realistas, simplemente se alegran de verlos unidos por una causa noble, demostrando su compromiso con los demás y su deseo de hacer del mundo un lugar mejor. Y es que más allá de cualquier especulación romántica, lo importante aquí es que Khan y Demet han demostrado ser personas solidarias, comprometidas y con un gran corazón. Han utilizado su fama y su influencia para llamar la atención sobre la tragedia y para movilizar recursos en beneficio de las víctimas. Y eso, señoras y señores, es algo que debemos aplaudir, celebrar y emular. Ahora bien, ¿qué significa este reencuentro para el futuro de Khan y Demet? ¿Será este el inicio de una reconciliación amorosa? ¿O simplemente una colaboración puntual en una causa humanitaria? ¿Volveremos a verlos juntos en la pantalla, protagonizando una nueva serie o película? Esa es la pregunta del millón. La verdad es que no lo sabemos. Y para ser honesta, creo que tampoco importa demasiado. Lo que realmente importa es que Khan y Demet han demostrado que son capaces de dejar de lado sus diferencias, sus rencores o sus resentimientos y de trabajar juntos por un bien común.
Han demostrado que la empatía, la solidaridad y la compasión pueden superar cualquier obstáculo y que el amor al prójimo es el valor más importante de todos. Han demostrado que más allá de su fama, de su fortuna y de su éxito, son personas de carne y hueso, sensibles al dolor ajeno y dispuestas a ayudar a quienes más lo necesitan. Y eso, en un mundo tan polarizado, tan dividido y tan egoísta como el nuestro, es una lección muy valiosa y un ejemplo que debemos seguir. Personalmente me encantaría verlos juntos de nuevo, ya sea como pareja o como amigos. Creo que tienen una química increíble, una conexión especial y un talento innegable. Creo que podrían lograr grandes cosas si se lo propusieran, tanto en el ámbito profesional como en el personal. Pero al final, la decisión es solo de ellos. Y nosotros como fans debemos respetar su espacio, sus tiempos y sus decisiones. No podemos presionarlos ni obligarlos a hacer algo que no quieren. Lo único que podemos hacer es seguir apoyándolos en sus proyectos individuales, admirando su talento y celebrando su compromiso con las causas sociales. Porque al final del día, lo que realmente importa es hacer del mundo un lugar mejor. Y Khan y Demet con su ejemplo nos están demostrando que sí es posible. Nos están demostrando que todos podemos hacer la diferencia, sin importar quiénes somos, de dónde venimos o qué tenemos. En resumen, hemos visto cómo un terrible terremoto en Italia ha unido a Can Yaman y Demet Özdemir, dos estrellas que brillan con luz propia y que han demostrado tener un gran corazón. Su reencuentro fortuito ha generado una ola de reacciones entre sus fans, reavivando la esperanza de un posible reencuentro amoroso. Pero más allá de las especulaciones románticas, lo importante es su compromiso con una causa noble, su solidaridad con las víctimas del terremoto y su deseo de hacer del mundo un lugar mejor. Han demostrado que pueden dejar de lado sus diferencias y trabajar juntos por un bien común, inspirando a millones de personas en todo el mundo. Ahora, quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado, que les haya resultado interesante y que les haya emocionado tanto como a mí. Si es así, por favor, déjenme un comentario aquí abajo y cuéntenme qué opinan sobre todo esto. ¿Les gustaría ver a Khan y Demet juntos de nuevo? ¿Creen que su reencuentro en Italia es una señal del destino? ¿Qué les pareció su labor humanitaria? Quiero saber sus opiniones. Y antes de despedirme, quiero recordarles que es muy importante que sigamos apoyando a las víctimas del terremoto en Italia. Hay muchas formas de ayudar, desde donar dinero a las organizaciones benéficas hasta ofrecer nuestro tiempo como voluntarios, pasando por compartir información en las redes sociales y enviar mensajes de apoyo a las personas afectadas. Cada pequeña acción cuenta y puede hacer la diferencia. Por último, pero no menos importante, quiero pedirles que le den like a este vídeo, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Y no olviden dejarme un comentario contándome qué temas les gustaría que tratara en el futuro. Sus ideas son siempre bienvenidas. Muchísimas gracias por su apoyo. Los quiero un montón y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Y recuerden, nunca pierdan la esperanza.